Ya les comparto. Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, vale, bueno. Como les decía, digamos que ya nosotros revisamos en la anterior ocasión como una fundamentación de lo que es la enseñanza por competencias, de lo que teníamos como establecido frente a lo que implica diseñar una tarea, tal vez también a partir de esta metodología. ¿Quién me quiere recordar qué es eso del aprendizaje y la enseñanza por competencias? O lo que tengan claro por el momento de lo que implica la enseñanza por competencias. Bueno, recordemos que enseñar por competencias, pues implica poder efectuar o diseñar elementos para que nuestros estudiantes puedan desarrollar habilidades o destrezas usando su conocimiento, el conocimiento adquirido o el conocimiento previo. Y para eso, pues también podemos ayudarles con ciertas actitudes, independientemente de la asignatura que nosotros estemos impartiendo, pues digamos que para cada asignatura hay ciertas competencias que necesitamos y que se evidencian en un aprendizaje o se reconocen en un aprendizaje a través del uso y el empleo de conocimientos de forma ágil, a partir de habilidades, ¿verdad? Muy bien. Eh, pues el día de hoy vamos a ver cómo se diseña y cómo podemos implementar un poco ese aprendizaje basado en competencias. Al finalizar la sesión, pues vamos a reconocer algunos fundamentos, criterios y estrategias que posibilitan esos procesos de enseñanza-aprendizaje a partir del enfoque por competencias y también vamos a identificar los pasos para creación de tareas de aprendizaje o secuencias de aprendizaje basado en competencias. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando un poco del diseño de tareas o situaciones didácticas. El diseño de tareas y situaciones didácticas son los elementos que a nosotros nos van a permitir, o las herramientas que nos van a permitir lograr que los chicos pues desarrollen actividades o experiencias de aprendizaje a partir de las competencias que tenemos nosotros establecidas para que ellos logren, para que ellos las alcancen. ¿Qué es eso de una secuencia didáctica? Una secuencia didáctica, pues tenemos acá dos referentes. El primero es Zavala, que nos habla de que las secuencias didácticas constituyen un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas con grados crecientes de complejidad para la consecución de objetivos educativos. Y estas, pues, no solamente se desarrollan en una sola clase, sino que podemos desarrollarlas en varias horas de clase. Es decir, nosotros podemos pensar una secuencia didáctica para trabajar con nuestros estudiantes de tal modo que ellos puedan ir desarrollando actividades con distintos niveles de complejidad. Para PISA, consiste más en una sucesión de ejercicios adecuadamente organizados, es decir, digamos que aumenta el nivel de complejidad y profundidad y se orientan a lograr un objetivo o un propósito que nosotros tengamos con los estudiantes. Quiere decir que cuando hablamos de una secuencia didáctica, nosotros tenemos o trabajamos un plan de aula, ¿cierto? Quisiera que me contaran un poco ustedes si tienen algún elemento que les entregue la institución educativa para seguir una secuencia didáctica o su plan de aula. ¿Cuáles son esos elementos de su plan de aula? ¿Qué componentes tiene?
Bueno, hay un acceso que es Sí, el punto de partida de la actividad, en sí, donde está la motivación inicial, muy bien. y luego pues vendría la conceptualización de cómo se va a hacer esa, qué es lo que tienen que los niños tener como el concepto, qué concepto van a aprender, Sí, la comprensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer para verificar si el niño entendió es el concepto? La transferencia, que es como llevarlo a la práctica para ver cómo soluciona o utiliza el concepto. Y luego, perfecto. pues, la metacognición, que es ya que el niño comprenda cómo fue que aprendió, cómo fue que usó eso, esas cosas nuevas Que que ahora aprendió. le permiten modificar o reforzar los conceptos adquiridos o los que tenían, si variaron o cambiaron esa parte. Muy bien, profe, muchísimas gracias por tu intervención. Ese es un ejemplo de una secuencia didáctica que realmente es un ejemplo de desarrollo de clase en el cual digamos que puede que cambien los nombres para algunos de esos momentos, algunos momentos pueden trabajarse de forma pues hilada, se pueden combinar o se pueden apartar, pero generalmente siempre vamos a encontrar los mismos. En la secuencia didáctica o en esas partes específicas que acaba de nombrar la profe, es donde yo voy a tener que intervenir con acciones o actividades que realmente busquen que el estudiante desarrolle la competencia que estoy trabajando o la competencia que tengo establecida, independientemente de la asignatura. Mm, ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos nosotros para el diseño y el desarrollo de una secuencia? Digamos que sí, en el desarrollo de competencias. Ustedes han implementado o han buscado fortalecer las competencias con sus planes de aula, pero ¿cuáles son esos retos que se han encontrado ustedes con el desarrollo de esas competencias en su institución educativa y en sus asignaturas? ¿Ha sido fácil? ¿Es muy sencillo con ese plan de aula que les entregan? ¿O realmente es complicado hacer una diferenciación entre lo que es la conceptualización, por ejemplo, y la transferencia? De pronto el problema está en los niveles, si es básico, si es medio, si es nivel alto. De Ujú. pronto es cómo manejar esa parte lo que ¿Se nos a dificulta? veces se dificulta. Pues en ocasiones de pronto se hace la secuencia didáctica, pero no se tiene de pronto presente esos niveles, ¿no? ¿Qué niños estarían en el nivel medio, alto, bajo, sí? De la conceptualización o pues de lo que se va a enseñar. De pronto a veces ese es el pedacito que es como difícil. Ok, y digamos que cuando ustedes proponen sus secuencias didácticas, ¿para cuánto tiempo las proponen? ¿Las logran desarrollar en el tiempo que se proponen en la planeación? Pues en preescolar son muy pequeñitas y se trata de que en la actividad cumpla como con cada uno de esos ingredientes. A medida que, digamos, en primaria pueden durar en la conceptualización varias clases o de Ujú. pronto en la transferencia más clases. A veces primero se hace como la parte práctica para llegar al concepto, pues ahí depende del área y pues también de lo que el docente encuentre con sus estudiantes. Muy bien, tú eres de preescolar, ¿verdad? Yo Tú soy lo la manejas. coordinadora de preescolar y primaria. Tú eres la coordinadora, pero me gustaría mucho escuchar la experiencia de los Sí, profes.
Sí, claro que sí. Muchas, no, y obviamente, digamos que en tus intervenciones, claro, ese es el objetivo, pero en realidad en la aplicación de las secuencias didácticas, profes, cuéntenos, porfa. Estamos muy tímidos. Si estamos tímidos hoy, ¿No? La idea es hacer un enriquecimiento y pues poder afianzar lo que hemos venido trabajando, así que por favor participemos. Desde la experiencia preescolar, bueno, al sí, menos en este tiempo yo creo que es como, bueno, creo no, la verdad que es ajustar y es adecuarse a un ritmo nuevo, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, tener contado un tiempo, ¿no? Destinar un tiempo para cada proceso, pero tienes que contar con salvedades como lo que puede ser molestar en una señal, que si el estudiante no tenía buena señal no te escuchó, entonces hay, hay como que ajustar un poco más o sobre el tiempo, pues hacer peripecias para poder lograr al menos mantener lo esencial y de cada proceso, de cada parte, ¿no? De los momentos que trabajamos en la secuencia. Eso es lo que yo muy podría. bien, sí, esa es una de esa es una de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, que nosotros, digamos, podíamos revisar anteriormente como uno de los grandes retos, ¿cierto? Y es que después de toda esta situación de pandemia, por ejemplo, volver a retomar una situación, digamos que tratar de volver a la normalidad con los estudiantes es un proceso de adaptación bastante fuerte, ¿cierto? Y cuando hablamos de competencias, aún más. Pero ¿quién me cuenta? También alguien más que quiera contarnos sobre su experiencia en la implementación de esa secuencia didáctica que ustedes mismos establecen como institución educativa. A mí Carlos Parra dice por acá, creo que está escribiendo. Pero, bueno, sí. ¿ibas a Tiene problemas hablar, con el profe Diana? micro. Sí. Bueno, yo les leo entonces lo que nos dice Carlos Parra mientras Elsa y Diana se animan a hablar. Desde que se tengan claros los temas y los objetivos del periodo, la realización de la planeación de cada una de las clases, de las secuencias didácticas, es fácil y enriquecedora. ¿He intentado hablar? Ah, bueno, lo has intentado, pero exactamente eso es muy importante. Por eso, justamente nosotros al principio o en la anterior sesión, hablamos de la importancia de tener claro qué tengo yo en mi currículo y en el diseño curricular anual, pues cuáles son mis limitantes, cuáles son mis objetivos en cada uno de los periodos académicos y cuánto tiempo yo le voy a dedicar a la obtención o el cumplimiento. El profe Carlos Parra dice, desde lo personal, mi secuencia didáctica se desarrolla en un ciclo de 4 clases. O sea, tú desarrollas en 4 clases un elemento específico. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Y digamos que hay uno de los grandes retos que nosotros nos encontramos también al momento de trabajar por competencias es que independientemente de la secuencia didáctica, nosotros nos establecemos un itinerario de temas, ¿cierto? No sé si o cómo lo manejan ustedes, pero nosotros tenemos de pronto un repositorio de temas y digamos que esos son los temas que yo distribuyo en mi periodo académico. No sé si les pasa acá o no. Sí, mira, a mí me parece que la secuencia didáctica o la ruta didáctica es una estructura muy organizada para el docente, entonces creo que ahí uno puede dar muy buenos resultados en la evaluación, ¿no? Porque ahí sí yo puedo empezar a valorar digamos, como las habilidades de cada estudiante. Entonces me parece que es una forma muy organizada de manejarla y además desde que uno la haga que sea, digamos, muy comprensible, pues que sea entendible para otras personas que de pronto en el momento de que yo no esté presente, pues digamos que la puedan también desarrollar, ¿sí? Por supuesto. Entonces, eso me parece como un trabajo, pues, que aporta muchísimo.
y uno se vuelve un poco más organizado. Y me gusta es porque yo ya he empezado como a clasificar realmente a los estudiantes que necesitan una valoración más profunda dentro de la evaluación. Ok, muy bien. Independientemente, eso es muy importante porque o sea, usar una secuencia didáctica me permite eso, tener una organización. Acá estamos viendo de pronto lo que escribe Carlos y él dice es que en sus secuencias didácticas, en la primera desarrolla el acceso, conceptualización, comprensión y transferencia. En la segunda y tercera desarrolla eh, y la última clase, espérame, desarrolla la metacognición y la evaluación. Pero en cada clase siempre se presenta el acceso, se conceptualiza y la comprensión de una forma sintetizada. Esto que nos permite, digamos que ustedes ya tienen la experiencia de trabajar con secuencias didácticas y tienen una secuencia súper establecida, eso es un elemento bastante ventajoso. Y hay que ver también que muchas veces hay profes que no tienen cómo establecida esa secuencia didáctica. Entonces, uno de los grandes retos es justamente aprender a trabajar con esas secuencias didácticas sin que sea un elemento de mayor trabajo para nosotros. Y tener muy claros los tiempos es algo que nos permite tener unas grandes ventajas. Sin embargo, como les decía, trabajar por secuencias didácticas no necesariamente implica que yo de pronto esté trabajando por competencias, ¿cierto? O esté buscando el desarrollo de una competencia. ¿Por qué? Yo puedo seguir una secuencia didáctica concreta en la cual yo sigo paso a paso los momentos de una unidad o de una sesión específica, pero las actividades de aprendizaje son las que realmente me evidencian a mí que yo estoy buscando el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Y justamente pues eso es lo que vamos a revisar hoy. Probablemente ustedes digan, no, pero yo ya estoy trabajando por competencias, seguramente ya lo estamos realizando. O tal vez podamos darnos cuenta que trabajar por competencias puede ser de pronto mucho más sencillo que seguir el itinerario de contenidos únicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de competencias, uno de los grandes retos que nos encontramos es justamente dejar de seguir específicamente todos los contenidos que yo tengo, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de competencias, es muy importante priorizar los contenidos, priorizarlos, ¿qué significa? Escoger los contenidos que realmente van a ayudar a los estudiantes a alcanzar la competencia, ¿vale? Más no seguir una clase por contenidos, tema a tema, independientemente por cumplir ese itinerario. Entonces, eso es una gran diferencia que vamos a encontrar, pero en las secuencias didácticas, pues lo vamos a trabajar o lo estamos trabajando y podemos trabajar tanto por competencias como por contenidos, ¿listo? Muy bien. Algo que nos encontramos en este caso es que el primer elemento, uno de los grandes retos también es que muchos profes que conocen referentes de calidad, los conocen, los diseñan, los establecen, los relacionan en el currículo, pero no saben cómo hacer para implementarlos en el aula. Y justamente una de las grandes ventajas que ustedes tienen es tener una secuencia didáctica que les ayude a implementarlos o a darle seguimiento en el aula. Y también hay retos como que hay profes que planifican tomando en cuenta los referentes de calidad, pero olvidamos un poco el contexto y las necesidades de sus estudiantes. Entonces, no estoy diciendo que sea el caso de ustedes, son elementos que se vuelven genéricos, es decir, generalmente a veces encontramos este tipo de situaciones y pues justamente las secuencias didácticas son las que nos permiten establecer primero las necesidades de los estudiantes y también cómo yo puedo hacer para bajar los referentes de calidad al aula en la parte práctica, es decir, en la metodología que yo utilizo y las actividades de aprendizaje y que los chicos desarrollan para alcanzar las competencias. ¿Cuál es la diferencia? O digamos que acá ya empezamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre una habilidad y una competencia.
Sabemos que las competencias representan esa capacidad de desempeño en diferentes niveles, ¿cierto? Que tiene una persona para realizar una actividad cualquiera, ¿sí? Nos dice lo que la persona sabe, es decir, los conocimientos que la persona tiene, lo que puede realizar y elementos o qué elementos de su personalidad, es decir, elementos muy específicos de la persona, hacen que tenga también una actitud positiva hacia su propio aprendizaje, que seguramente es ahí donde encontramos elementos de metacognición, elementos de las actitudes que tenemos al momento de aprender. En este caso, digamos que hablar de una habilidad realmente, pues son esas destrezas que parten también de funciones básicas que nosotros tenemos. Sabemos que, por ejemplo, analizar, ¿cierto? Lograr analizar alguna situación es una habilidad que se va desarrollando. Quiere decir que las habilidades se van desarrollando y cuando las desarrollamos, pues vamos adquiriéndolas precisamente por distintos niveles de desempeño. Las competencias como tal son las que constituyen esa base de ese desempeño. Son indispensables, pero no son suficientes. Y digamos que el desempeño, pues, al final, cuando yo hago la evaluación o la valoración, el desempeño es la combinación de sus diferentes competencias en el contexto escolar, familiar, personal. Es decir, que cuando hablamos de la obtención de competencias, pues no solamente estamos hablando de que él obtenga destrezas para desarrollar en determinada asignatura, sino cómo esas destrezas y esos conocimientos que él adquiere los utiliza en situaciones de la vida cotidiana de una forma muy pertinente. Las habilidades que le permiten a él, pues, desarrollar o establecer o alcanzar esa competencia. Pero pues justamente estos elementos son los que yo tengo que poder valorar en diferentes niveles de desempeño y reducir también un poquito el tema de la frustración. ¿Por qué? Muchas veces hablar de competencias y hablar de desempeños implica que los estudiantes tengan que clasificarse entre lo que yo digo que es bajo, que es un desempeño medio, que es un desempeño superior y es un desempeño excelente, ¿cierto? Esos desempeños o esos niveles de desempeño sí le ayudan a los estudiantes a establecer sus propias metas de aprendizaje, pero también depende de cómo yo los aborde con ellos, manejar de pronto los distintos niveles también de frustración que ellos manejan. No sé si a ustedes les ha pasado con sus estudiantes o digamos en el momento de evaluar que hay chicos que se desmotivan cuando no sacan una buena nota. ¿Sí les pasa? ¿O conocen algún caso de algún estudiante particularmente que se afecte bastante por esto? ¿O de pronto no les interesa mucho? Sí, sí se ve en esos casos, pero o en pandemia lo hemos visto más por parte de los padres de familia que no de los mismos estudiantes. ¿Cómo es esa situación con los padres de familia? Con respecto a eso, ellos se preocupan más por la nota que no por el aprendizaje que adquiere el estudiante. Entonces, cuando pues ya se ve reflejado, digamos, en el boletín, que no es una nota apropiada, pues ellos como que sienten una molestia. Entonces yo he entrado digamos, dentro de las clases a motivar a los estudiantes que el aprendizaje no va enfocado hacia una nota. Entonces de pronto en esa situación siento yo que en pandemia, pues algunos padres de familia lo han manifestado. Sí, ¿y por qué creen que eso ocurre? Esa frustración de los padres de familia. Esa frustración, creo yo, es porque pues venimos formados de otra forma de educación. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que empezar a cambiar como ese chip o esos paradigmas en el aprendizaje, ¿no? Así es, y también porque los papás han estado mucho más vinculados al proceso de los chicos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos padres de familia seguramente
han estado súper encima del proceso de sus hijos y sienten como para ellos mismos el hecho de que su hijo no alcance o no logre cierto desempeño, pues que para ellos es un tema emocional supremamente fuerte. Eso quiere decir que es muy importante también sensibilizar un poquito a los papás. Mira, date cuenta lo que decía ahorita, o dense cuenta lo que decía ahorita la hermana Juana, creo que era, que hay situaciones que ya no van a volver a ser las mismas y que pues justamente ahora más que nunca la parte socioemocional empieza a cobrar más sentido. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que si hablamos en el tema de las competencias, pues todo este tema de las actitudes y todo este tema de cómo yo asumo mi propio proceso de aprendizaje va a ser fundamental para el desarrollo mismo de la competencia. Todo el tema del desarrollo de habilidades como la empatía, habilidades como la colaboración, como el liderazgo positivo, todo ese tema que tiene que ver con, digamos que más que todo, bajar la guardia, ¿cierto? No solamente de pronto vamos a tenerlo que trabajar con los estudiantes, sino que pues puede ser un punto muy importante para fortalecer con los padres de familia. Sin embargo, cuando hablamos de desempeños, y lo vamos a ver seguramente más adelante o en la última charla que tenemos programada, vamos a notar que los niveles de desempeño también dependen del lenguaje con el que yo maneje estos términos con mis estudiantes y cómo yo asuma la evaluación como tal del proceso de aprendizaje de los chicos. Antes de organizar una secuencia didáctica, debemos tener en cuenta aspectos como justamente las habilidades, es decir, cuáles son esas destrezas que el estudiante necesita entrenar, es decir, ejercitar, ¿cierto? Para lograr una competencia. Obviamente tener claras las competencias que quiero que mi estudiante logre, y eso lo hago también a partir de mis objetivos de aprendizaje. ¿Cuál es el desempeño superior, ¿cierto? El desempeño específico que yo quiero que mis estudiantes logren como tal en un nivel de excelencia y cuáles son mis indicadores de desempeño que me construyen o me ayudan a construir como tal el desempeño de los estudiantes. Recordemos que todo esto de los desempeños tiene esas partes de cómo el estudiante asume el conocimiento, cómo el estudiante desarrolla ciertas habilidades y qué actitudes tiene él frente a su propio aprendizaje. Entonces, esos son los elementos que yo puedo establecer o que puedo tener claros. En algunos elementos, pues puedo modificar los nombres, se pueden modificar los nombres, incluso los desempeños se pueden llegar a volverse simplemente criterios de evaluación y objetivos de aprendizaje, ¿vale? Pero importante saber que yo tengo diferentes niveles de desempeño y bajo esos niveles de desempeño mis estudiantes desarrollan sus habilidades. Cuando yo estoy hablando de secuencias didácticas, pues efectivamente tengo algo muy genérico que independientemente si se divide en 5 partes, en 6 partes, una secuencia didáctica siempre tiene una apertura, siempre tiene un desarrollo y siempre tiene un cierre. Es decir, en el caso de ustedes, la apertura seguramente tiene que ver con el acceso y la conceptualización, probablemente, o solamente el acceso. En el desarrollo encuentro la conceptualización y la transferencia, puede ser, ¿cierto? Digamos que yo ahí estoy de pronto hablando en desorden, ustedes de pronto ya tienen súper claro en qué momentos del aprendizaje pues yo voy a poder tener distribuida mi ruta didáctica. Las secuencias didácticas dependen muchísimo del modelo pedagógico del colegio. Y ese modelo pedagógico del colegio debe garantizar que en esa secuencia didáctica pues se cumpla todo lo que como institución educativa yo tengo en mi ADN, ¿cierto? Pero pues específicamente, ¿qué son? Son esas actividades que se centran en el aprendizaje de los estudiantes. Participan tanto los profes como los chicos. El profe es el facilitador del encuentro con el conocimiento, es decir, nosotros somos quienes diseñamos esas actividades
Y en esas actividades no necesariamente tengo que establecer la clase catedrática. Yo la rescato, ¿cierto? Yo obviamente tengo que definir en qué momentos voy a desarrollar actividades teóricas, en qué momentos voy a establecer de pronto alguna actividad de análisis de observación, incluso para trabajar en la conceptualización. Y en este caso, yo soy quien diseña esas actividades. Es aquí, en el diseño de estas actividades, que como profe yo puedo garantizar un ambiente en el que el chico desarrolle la competencia o entrene las habilidades para desarrollar esa competencia. Los estudiantes son quienes, pues, a partir del diseño que yo hago, articulan conocimientos, procedimientos y actitudes en un contexto específico. Quiere decir que las actividades que yo diseñe deben responder a alguna situación que sea muy susceptible de bajarse a la vida cotidiana de los chicos para su mejor comprensión. Entonces, los chicos desarrollan las habilidades que yo diseño, pero pues esas actividades que yo diseño tienen que estar muy hiladas con el contexto que tienen los chicos, independientemente como tal de sus condiciones, pues obviamente yo en el contexto tengo que ver situaciones económicas, culturales, situaciones familiares, situaciones de movimiento organizacional, por ejemplo, a nivel de la institución educativa, eh, entre otros elementos. No es lo mismo enseñar, por ejemplo, acá en Bogotá, ¿cierto? Que enseñar, por ejemplo, en La Guajira, o enseñar en Guainía, o enseñar en Cali, porque a pesar de que estemos en lugares y espacios en los que hay un ambiente escolar específico, pues yo sé que mis estudiantes tienen acceso a tecnología diferente al que puedan tener estudiantes en otro colegio. Pueden tener también situaciones familiares muy diferentes a las que tengan particularmente estudiantes de otro colegio, y también pues tiene que ver mucho con el ADN del colegio, que en este caso pues es un modelo pedagógico, ¿cierto? Entonces esa secuencia puede responder y el contexto debe responder como esas situaciones concretas que rodean al estudiante. ¿Por qué es incluir en las secuencias en la planeación? Porque son nuestro mapa de navegación. Es decir, nosotros creamos estos itinerarios de viaje y son, digamos que, elementos que nos permiten planear las tareas con las que realizamos los contenidos y le damos sentido a los objetivos. Es decir, que nuestro mapa de navegación y nuestra ruta de navegación van a ser esas secuencias didácticas y es muy importante tenerlas claras. Resulta que mientras yo tengo una secuencia didáctica, ahorita ya lo vamos a ver de pronto con un elemento más aterrizado, cuando yo estoy hablando de una secuencia didáctica, en cualquier momento de la secuencia didáctica yo puedo evaluar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita el profe Carlos nos estaba hablando de que él hace una evaluación, seguramente una evaluación de retroalimentación al final de la ruta didáctica o de la secuencia didáctica que él maneja. Pero seguramente todos ustedes manejan o pueden evaluar cualquier situación que se dé, incluso en el acceso, en la conceptualización, en la transferencia. Es decir, cuando yo estoy trabajando por competencias, pues puedo mantener la evaluación continua y la evaluación formativa, utilizando diferentes tipos de evidencias de aprendizaje. Acá las nombramos únicamente, pero pues yo puedo desarrollar este tipo de evidencias de aprendizaje en todos los momentos de mi ruta didáctica y tener como tal esas evidencias como un claro proceso de evaluación continua. Entonces yo puedo trabajar con evidencias de conocimiento cuando tenemos actividades en las cuales los estudiantes tengan que hacer un desarrollo, por ejemplo, con organizadores gráficos, y es algo que yo puedo utilizar en el elemento de la conceptualización. Ese organizador gráfico como un mapa mental en el cual el estudiante traslade lo que acaba de leer a ese mapa mental, pues es una evidencia de conocimiento que hace parte
de la conceptualización y me permite a mí mantener la evaluación continua. Es algo por lo que dijo de pronto ahorita la profe Diana, si no estoy mal, ¿sí? Diana Neira, que ella ya sabe en su proceso, identifica cuáles son los estudiantes que tienen ciertas falencias y eso lo podemos hacer gracias a el seguimiento con distintos tipos de actividades. ¿Por qué? Porque cada actividad que yo diseñe o cada actividad que yo establezca me va a generar un producto o un resultado. Y eso, pues, hace parte de la evaluación continua. Entonces, tenemos evidencias por conocimiento, evidencias por producto. Cuando hablamos de evidencias por producto, puedo hablar de un resultado que sea tangible, demostrable, que puede ser el producto final de un proyecto, un escrito, digamos que dependiendo de lo que yo tenga especificado, pues una evidencia de producto es algo que sea demostrable y lo puedo clasificar allí. Las evidencias de desempeño tienen que ver también con la actuación o la evidencia del nivel de desempeño que tenga el estudiante con el desarrollo de una habilidad. Ejercicios de matemáticas, los ejercicios, por ejemplo, en la pintura o en artística, si ellos tienen que hacer un ejercicio de pintura, pues yo puedo establecer en qué nivel está el estudiante. Y también tengo evidencias por actitud y que se generan a partir de comportamientos que puedan ser visibles. Estas generalmente no se establecen a partir de una actividad concreta, sino que son más que todo observables, son más que todo subjetivas y tienen que ver con elementos de análisis un poco más de comportamiento de los chicos. Esas evidencias yo las puedo distribuir en cualquier parte de mi secuencia didáctica y me van a permitir mantener la evaluación continua. Es decir, no solamente tengo un quiz final al momento de, por ejemplo, de terminar una unidad o una secuencia didáctica completa, sino que toda la secuencia me va a generar evidencias que cumplen con lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias. En este caso, digamos que cuando hablamos de el aprendizaje como una experiencia, todo lo demás se vuelve una información. Esta es una frase de Albert Einstein que nos gusta colocar aquí, y es que también es importante ver que no toda la secuencia didáctica me tiene que generar a mí una evidencia, ¿cierto? O no todas las evidencias tienen que ser calificables y no todas las evidencias tienen que tener una nota, ¿cierto? Depende de la intención que yo tenga con cada momento de mi secuencia didáctica. El punto es que los chicos puedan vivir una experiencia que se vuelva significativa para ellos y donde realmente ellos aprendan desarrollando sus habilidades. Digamos que cuando hablamos de que todo lo demás se vuelve información, pues tiene que ver con que de pronto hay mucho conocimiento, hay demasiado contenido que tenemos a la mano de fácil acceso, ya los chicos pueden acceder a información en cualquier momento, pero pues la experiencia de aprendizaje es la que le da significado a esa información. Y pues digamos que el objetivo de trabajar por competencias es ese. En este caso, o bueno, en este momento, ya lo que vamos a hablar es un poco de las tareas que son o vienen a ser esas actividades de aprendizaje. Conocemos el término de tareas auténticas. ¿Qué es eso de las tareas auténticas? ¿Lo conocemos? No. No, señorita. Vale. Las tareas auténticas son todas esas actividades que me permiten a mí mantener esa evaluación continua, que están contextualizadas y que me permiten a mí, bueno, que son actividades que por sí solas me permiten evidenciar el aprendizaje del chico. Entonces, independientemente del momento de la secuencia, si yo estoy haciendo una apertura o un acceso, la misma tarea o la misma actividad de aprendizaje que yo estoy estableciendo en el acceso me permite evaluar el aprendizaje del estudiante. ¿Qué quiere decir eso?
que la misma tarea me permite a mí evaluar su proceso sin necesidad de que yo tenga que crear tareas adicionales o actividades adicionales únicamente para evaluar esa situación que está trabajando el estudiante. ¿Sí me hago entender? Una tarea cualquiera puede ser una actividad específica, una actividad X, ¿cierto? Pero una tarea cualquiera no me permite evaluar cómo está entendiendo el estudiante el conocimiento o cómo está desarrollando esa habilidad. Las tareas auténticas nos permiten evaluar todo el tiempo cómo está el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Dónde puedo buscar ideas para definir las tareas? Bueno, hay 3 elementos súper especiales. El primero es que yo también tengo que partir de los intereses y necesidades de los chicos. Como les digo, no es lo mismo los intereses de los estudiantes que ustedes tienen en su colegio que los intereses de estudiantes que tengo yo en un colegio de Cartagena, ¿sí? Las necesidades también van a cambiar de acuerdo a su entorno social, cultural, entre otros. Y eso es muy importante tenerlo presente porque cuando ustedes empiezan a conocer sus estudiantes, incluso saben que los intereses y necesidades cambian de un grado a otro. No es lo mismo los intereses que tengan los chiquitines de quinto a los niños, digamos que los intereses que tienen los estudiantes de grado décimo, a pesar de que estamos, por ejemplo, en estos momentos rodeados, por ejemplo, de la tecnología, ¿cierto? Es un ejemplo. Cada uno de los estudiantes o de los grados, dependiendo de la edad, tiene unas necesidades específicas. Ejemplo, les hago la pregunta. Los chicos de grado cuarto o los niños de primaria de tercero a quinto, ¿cuáles han identificado que son sus mayores intereses en estos momentos? Después de pandemia, después de estar tan cerca de la tecnología. Socializar, jugar, correr, todo lo que es, todo lo que dejaron de hacer. En estos momentos, ustedes ya están en presencialidad, ¿verdad? Sí, una parte. Una parte, ok. Entonces, ese tipo de necesidades que ya son innatas también de lo que estamos teniendo que vivir por una pandemia, pues tienen que ser súper fuertes para poder trabajar con los niños. Obviamente, no estoy diciendo que, pues que de pronto no tengamos cuidado con los temas de salubridad, porque es algo que sigue en pertinencia total, pero las actividades de aprendizaje sí se pueden vincular mucho con el trabajo colaborativo. Por ejemplo, el trabajo colaborativo o el trabajo cooperativo es algo que me va a poder ayudar a suplir la necesidad, por ejemplo, de socializar de los chicos. Los chicos más grandes, ¿qué necesidades han encontrado o qué intereses han encontrado ustedes luego de esta situación? Ellos quieren volver al colegio y compartir, por lo menos tener esas socializaciones con sus compañeros, porque eso se ha perdido, porque pues claro, están en casa, entonces muchas desean regresar a la institución y poder hacer esos compartimientos. Muy bien, o sea, acá empezamos a ver que el contexto social pega bastante fuerte en todas las edades y seguramente acá es donde de pronto el desarrollo de habilidades socioemocionales va a ser súper importante. No sé si ustedes vieron en alguna publicación, bueno, no la tengo a la mano, pero fue muy reconocida porque un colegio cuando regresaron de la virtualidad, en los baños comenzaron a colocar unas frases súper bonitas que tenían que ver con el desarrollo de la empatía entre los chicos. Por ejemplo, cuando las niñas en el baño estaban lavándose las manos, el espejo reflejaba o tenía una frase que decía, no estás sola, te puedo ayudar, o frases como, si no te sientes muy bien o no te sientes bien, ay, no me acuerdo muy bien de las frases, pero
eran frases como de motivación para que los chicos pudieran dialogar, para que ellos pudieran hablar y que los hacían sentir mejor. Entonces les decían como, no eres el único que está pasando por esto, todos necesitamos de compañía, por ejemplo. Esos elementos son campañas que fortalecen mucho el tema emocional de los chicos. Entonces, ahorita vemos que hay mucha necesidad de volver a socializar. Efectivamente, somos seres sociales, es súper importante. Así que desarrollar actividades que permitan a los chicos de forma segura poder socializar con los demás es algo que les va a permitir de pronto a ustedes fortalecer un poco más las competencias en cuanto a la motivación. Pero también, pues, tenemos que tener presente que no podemos dejar de lado, pues, lo que nosotros necesitamos que los chicos sigan aprendiendo, ¿verdad? Entonces, también a partir de sus intereses y necesidades, pues, tenemos que establecer esos objetivos de aprendizaje. El contexto social que ellos tienen en estos momentos ha sido a partir de esa necesidad y de salir de una pandemia, bueno, de continuar en una pandemia, pero con menos riesgos. Esa es una herramienta que tenemos que utilizar a nuestro favor para volver a motivar a los chicos. No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente ustedes lo comentaron en una anterior ocasión, pero los chicos llegaron desmotivados de pandemia, ¿no lo han notado? Que ya, por ejemplo, el tema virtual cero o muy complicado. Sí, señora. Exacto. Entonces, justamente ahorita, pues es importante retomar herramientas virtuales, sí, pero dentro del salón de clases y retomar esa parte de socialización. Y también, pues, cómo puedo definir tareas auténticas siguiendo mi currículo independientemente de si tengo estándares del ministerio, si tengo los estándares de la conferencia episcopal o si tengo los referentes de calidad específicos para artística, para educación física, entre otros, ¿vale? Entonces, esos son como los elementos de donde yo puedo tomar para definir las tareas de aprendizaje. En este caso, pues, yo puedo hacerme esas preguntas, incluso puedo hablar con los estudiantes, dedicar una sola clase a preguntarles realmente en estos momentos a ellos qué les gusta. Nosotros hemos observado que necesitan socializar, sí, pero en otras cosas, saliéndonos un poco de esa necesidad de socialización, preguntémosles qué les gusta, qué les preocupa, qué les motiva, qué les divierte. ¿Qué y cómo aprenden? Son preguntas que parecieran sencillas, pero no son sencillas. Realmente son preguntas que son necesarias porque esto, además de todo, le da sentido al estudiante y se siente que lo toman en cuenta para poder trabajar en clase. Es decir, si nosotros le damos voz y voto a los chicos, les podemos dar también sorpresas en nuestras secuencias didácticas, haciendo actividades que ellos puedan desarrollar a partir de lo que ellos mismos expresaron que les interesa o les preocupa o les divierte. En cuanto al contexto social, pues, ¿cómo podemos aprovechar el entorno para aprender? Y es que cualquier elemento indiscutiblemente nos va a funcionar para la socialización dentro del colegio y fuera del colegio. Cuando yo hablo del currículo, pues yo tengo que partir del diseño de una tarea que puede reducirse o puede resultar en un proyecto de trabajo, pero yo tengo un centro organizador que en este caso es un contenido integrador. El contenido integrador no necesariamente, como les digo, pues tiene que ser todo el itinerario que yo tengo establecido, por ejemplo, en un libro de texto escolar, sino son contenidos que yo priorizo, que yo relaciono con las experiencias de los estudiantes, con su contexto social y esto hace que los chicos puedan tener una situación que puedan resolver a partir de un conocimiento adquirido. Yo puedo hablar ya de las oportunidades que ofrece la tecnología, porque ya la tecnología llegó para quedarse en las aulas, ya no necesariamente tengo que trabajar con los estudiantes únicamente a partir de la pizarra, por ejemplo, sino también, pues yo cómo puedo trabajar con los chicos utilizando Kahoot, utilizando Quizzes,
utilizando las herramientas tecnológicas, así los chicos estén en el aula presencial. Y eso pues nos ayuda a desarrollar tareas o experiencias de aprendizaje más significativas en los chicos, dándome como producto un elemento interesante para evidenciar el desarrollo de la competencia. En la tarea, cuando yo tengo una tarea, digamos que tarea auténtica, yo puedo desarrollar varias actividades en una sola sesión. El punto es que estas actividades tienen que ser intencionadas y al final tiene que entregarme siempre como alguna evidencia del aprendizaje del estudiante. Acá lo que observamos es como tal la taxonomía de Bloom. No sé si la conocen. ¿Conocemos la taxonomía de Bloom? Seguramente sí. Sí, señora. Muy bien, donde sabemos que esa taxonomía de Bloom, por ejemplo, nos permite ir ahondando en los diferentes niveles de aprendizaje o de experiencia o elemento cognitivo que puedan desarrollar los estudiantes. Sabemos que la base son habilidades como recordar, ¿cierto? Seguimos a comprender, aplicar, analizar y va aumentando el nivel de complejidad hasta crear. Entonces yo puedo establecer actividades de aprendizaje en una secuencia didáctica que le permitan al estudiante, por ejemplo, recordar una actividad 2 donde el estudiante pueda desarrollar habilidades de comprensión, luego habilidades de aplicación, hasta llegar a habilidades de creación. En este caso, hay muchas tablas de taxonomía de Bloom que me dicen cuáles son las habilidades que el estudiante puede desarrollar en cada uno de esos momentos. Yo las puedo establecer y las puedo implementar y me puede funcionar con los estudiantes. Digamos que también nosotros vamos a definir aquí algunos elementos en los distintos momentos de una secuencia didáctica. Yo tengo que tener un elemento súper claro para evidenciar el aprendizaje. También le puedo enseñar a mi estudiante rutinas de pensamiento y eso significa enseñar a pensar. Al estudiante tiene que ver con cómo él organiza sus ideas, enseñarle al estudiante cómo puede articular esa información que acaba de obtener en una actividad concreta que le permita implementar ese conocimiento como e implementar su habilidad y todos los momentos deben tener deben ser susceptibles a evaluarse. En este caso, nosotros podemos ver aquí que definimos también tareas como algo evidenciable, como un producto concreto. La planificación la hacemos también a partir de secuencias didácticas y ejercicios enlazados para lograr esa tarea. Seleccionamos recursos que también nos posibilitan las TIC, no solamente dentro del aula, sino también, bueno, cuando estamos trabajando en la alternancia, en la presencialidad también las podemos utilizar y son como todos estos elementos o recursos nos permiten también definir y priorizar los contenidos. Es decir, es en los estándares de aprendizaje que yo puedo evaluar cuáles son los contenidos que me van a funcionar a mí para que el estudiante comprenda o desarrolle cierta competencia. Entonces, estas rutinas de pensamiento, por ejemplo, son súper importantes en el desarrollo de habilidades, ¿listo? Y las tareas, pues yo las voy a definir de acuerdo también o enlazadas a unos contenidos concretos que me van a permitir alcanzar esa competencia. En una ruta didáctica, yo ya sé, digamos que tengo estos 3 momentos concretos que se pueden dividir. Acá ya ustedes le empiezan a ver que tienen diferentes elementos, se pueden dividir en varias partes. Y digamos que en los primeros momentos lo vamos a repasar, pero digamos ustedes ya tienen clara su ruta, es lo importante. Entonces, una exploración de saberes previos tiene que ver con ese diagnóstico, cómo los chicos relacionan esos saberes con lo que aprenden. Estos elementos pueden ser conceptuales o habilidades que el estudiante puede requerir para desarrollar el nuevo conocimiento. Eso es un espacio que genera motivación
y prepara al estudiante para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir que genera motivación? Que seguramente en el acceso ustedes de su ruta didáctica, ustedes generan actividades de conexión emocional fuerte con los chicos. Esa conexión emocional permite vincular a los estudiantes de forma motivada o les habilita la curiosidad de aprender lo que van a aprender en esa secuencia didáctica. Durante el espacio, en la estructuración y la práctica, en este caso para ustedes puede ser la conceptualización y la transferencia o la conceptualización, los chicos deben poder construir también un nuevo concepto con la guía del profe. No solo explicamos el tema, es decir, no solo desarrollamos el contenido, sino que hacemos también una retroalimentación de ese mismo contenido o desarrollamos actividades donde los chicos puedan producir conocimiento. En estas actividades es muy importante saber que se sistematiza el saber como tal que produce el estudiante, es decir, yo puedo utilizar lecturas, yo puedo utilizar videos, puedo utilizar cualquier tipo de herramienta para conceptualizar, pero lo importante aquí es cómo el estudiante cognitivamente traslada ese conocimiento a su esquema mental. Entonces, para eso también utilizamos muchos organizadores gráficos o dibujos o elementos donde el estudiante exprese lo que él comprendió. Y a partir de eso, pues yo ya puedo también tener claro cuáles son sus vacíos en ese sentido. En la transferencia y valoración es un momento en el que el estudiante tiene la capacidad de poner en juego lo que aprendió, es decir, luego de conceptualizar, luego de motivarse emocionalmente, pues él cómo traslada ese conocimiento a situaciones de la vida diaria. Es decir, acá es donde yo voy a diseñar actividades que le permitan al estudiante aterrizar ese conocimiento a su cotidianidad y se puede evidenciar a través de actividades que yo finalmente socializo con mis estudiantes o digamos que ellos también construyen en conjunto. En este caso, digamos que finalizamos como esa parte conceptual, pero me gustaría mucho mostrarles a ustedes una ficha de secuencia didáctica que nosotros tenemos diseñada para el trabajo por competencias. Esa es una secuencia didáctica que realmente es explicativa, no necesariamente es para que se implemente, porque digamos que una planificación o una secuencia didáctica es mucho más sencilla. De pronto ustedes tienen su propio formato y todo el tema, pero acá lo importante es ver cómo la organización que tenemos, ¿no es cierto? Nosotros, en este caso, este es un ejemplo que tenemos con ciencias naturales, pero es importante que nosotros podamos ver cómo lo podemos trasladar a cada una de nuestras asignaturas, entendiendo que tenemos referentes de calidad que, por ejemplo, no le entregan. ¿Por qué lo hice con ciencias? Porque digamos que acá tenemos referentes de calidad que nos dan esos descriptores. Hay asignaturas que deben establecer sus propios descriptores de competencia y pues simplemente es como para ver cómo se puede implementar en una secuencia didáctica. Yo puedo establecer en mi planeación cuál es la competencia que voy a fortalecer. En este caso, descubre las diferencias entre las plantas y los animales por medio de la observación con el fin de cuidar y proteger el hábitat. Entonces, este, por ejemplo, es un descriptor de competencia que yo voy a trabajar con mis estudiantes. Generalmente, puedo trabajar con preguntas orientadoras o problematizadoras. En este caso, pues esas preguntas van a corresponder con la competencia. Todo tiene que ir correspondiente a la competencia. Entonces, ¿quiénes son los seres vivos y qué no es un ser vivo? Yo necesito que mi estudiante diferencie, ¿listo? Las diferencias y descubra esas diferencias entre las plantas y los animales a partir de la observación, un ejemplo. Y acá yo encuentro un contenido integrador. ¿Qué es ese contenido integrador? Pueden ser dos temas, un tema o 3 temas con los cuales yo voy a desarrollar mi secuencia didáctica. La secuencia didáctica, como no necesariamente tiene que estar
estipulada para 40 minutos obligatoriamente. Yo la puedo desarrollar, por ejemplo, como decía el profe Carlos, en 4 clases, pues yo acá simplemente puedo hacer un listado de los contenidos que me van a ayudar a mí a desarrollar o a lograr esta competencia en los estudiantes. Entonces, el contenido integrador acá yo coloqué 2, esto es para grado primero, primaria, entonces digamos que tratamos de hacerlo muy sencillo para poderlo articular con lo que se espera. Entonces, acá en esta parte yo tengo mi descripción y luego yo establezco los 3 elementos de el desarrollo o que me permiten lograr esa competencia. Tengo un saber o un conocimiento, un hacer o una habilidad y una parte de ser que tiene que ver con las actitudes. Adicionamos una parte que es de aprender, que seguramente está muy relacionada con la parte de metacognición del estudiante, o por lo menos que le permita al estudiante dar cuenta de su proceso de aprendizaje, ¿vale? Y también, finalmente, si yo como institución educativa lo deseo, puedo establecer habilidades del siglo XXI o habilidades socioemocionales, yo las puedo establecer acá, pero realmente esto es algo flexible, es algo que yo puedo establecer de forma libre. ¿Qué es lo que sí o sí tiene que tener? El saber, el hacer y el ser. ¿De dónde salen estos elementos? En el caso de ciencias naturales, salen de los estándares básicos de competencia. Seguramente en inglés nosotros vamos a tener, o bueno, en las asignaturas de idiomas vamos a tener un marco común diferente, pero en el cual podemos diferenciar un ser, un saber y un hacer. En la conferencia episcopal probablemente nos establecen en unos estándares algunos elementos donde yo puedo identificar o puedo clasificar descriptores en cada uno de estos momentos y las asignaturas que tienen referentes de calidad que van hasta orientaciones pedagógicas, allí les establecen unas orientaciones generales, pero que ustedes mismos pueden crearlas o digamos que dependiendo de esas orientaciones, ustedes mismos van a poder crear los descriptores de un saber, de un hacer y de un ser. ¿Qué es importante saber o tener presente? Que en una misma sesión yo los puedo conjugar y los puedo trabajar en una misma secuencia didáctica. Vamos a ver ahorita más adelante por qué eso tiene unos colores específicos. Inmediatamente después, lo que yo me voy a encontrar es con cuáles son las habilidades que yo puedo entrenar en mi clase en cada uno de estos momentos. Es decir, si yo en el saber estoy trabajando o los estándares me dicen a mí que el estudiante puede describir características de seres vivos y objetos inertes y establece diferencias y semejanzas entre ellos y los clasifica. En mi secuencia didáctica, ¿cuál de estas habilidades puedo trabajar para lograr entrenar o desarrollar esta competencia? Pues aquí yo digo, en este caso de esta secuencia, que mi estudiante va a comparar. Es decir, quiere decir que la actividad de aprendizaje que yo voy a desarrollar en la secuencia de hoy tiene que ver con la comparación, con esta habilidad de comparar. ¿Sí? Estas habilidades nosotros las encontramos en la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Ahí es donde nosotros las encontramos y simplemente en mi criterio como docente yo puedo tener un listado de habilidades y simplemente seleccionar cuál de las habilidades voy a trabajar en la secuencia didáctica para este caso. Si yo estoy trabajando en el hacer, y en el hacer me dice que el estudiante formula preguntas sobre objetos y organismos y fenómenos del entorno y explora posibles respuestas, probablemente yo puedo trabajar habilidades como investigar, indagar, interpretar, describir, clasificar. Lo que quiero que notemos aquí es que independientemente de que esto sea de pronto enfocado a ciencias naturales, nosotros podemos definir cuáles habilidades pueden desarrollar los estudiantes de acuerdo a el descriptor de la competencia que yo tenga estipulado.
¿sí? Esto va a ser muy diferente para cada asignatura. Obviamente yo las voy a poder establecer o voy a poder denotarlas de acuerdo con mi asignatura concreta, pero lo importante es que nosotros veamos es la relación que hay entre el descriptor que yo tengo aquí y la habilidad que yo puedo trabajar en clase. ¿Por qué? Porque las habilidades son las que realmente hacen que el estudiante logre desarrollar la competencia y yo pueda tener una evidencia de eso. En este caso, por ejemplo, para el ser, si el estudiante respeta y cuida a los seres vivos y los objetos de su entorno, puede que yo elija la habilidad de escucha, ¿sí? O de diálogo o de discusión. Y la actividad de la ruta de la secuencia didáctica debe corresponder con la habilidad que yo diga o que yo estipule para desarrollar este elemento. En este caso, para el aprender, yo coloqué aquí que establece relaciones entre lo que ya conoce y las nuevas cosas por conocer. Es decir, que este es un elemento que me permite trabajar de pronto conceptos previos y además, pues yo puedo trabajar acá también el diálogo, la discusión, un trabajo autónomo, un trabajo de automotivación y autodisciplina. Yo lo elijo, lo escojo. No sé si hasta acá hay alguna duda o está clara la relación. A pesar de que sea de ciencias naturales, encontramos la relación. Sí, señora. ¿Dónde está ciencias naturales? No, él solo para el ejemplo. Allá. Sí, en este caso solo para el ejemplo, pero lo importante es si tenemos clara la relación entre lo que me establecen a mí referentes de calidad y lo que yo puedo trabajar en el aula. Sí, señora. Eso es lo que importa. ¿Listo? O sea, porque esta es la forma en la que yo voy a bajar el referente de calidad a mi secuencia didáctica. ¿Sí? Es para eso. Bueno, luego veo la implementación y en este caso, esta es una secuencia que estaba pensada como para la alternancia. ¿Sí? ¿Ya ustedes están en presencialidad? Sí, pero hay colegios, por ejemplo, que trabajan la alternancia. ¿En qué sentido? La mitad del curso, por ejemplo, está en clase en el salón y la otra mitad está conectada por computador, por ejemplo. Vemos la secuencia didáctica, donde tengo un antes de aprender, un mientras aprendo y un después de aprender. En otros términos, una apertura, un desarrollo y un cierre. En lo que para ustedes sería un acceso, de pronto la contextualización, conceptualización, transferencia y evaluación. ¿Sí? Como les digo, podemos llamarlo como nosotros queramos. Lo importante es que yo tenga claro mi secuencia didáctica, cómo la voy a desarrollar. Esta es una secuencia que supuestamente está pensada para 2 horas de clase, es decir, 2 sesiones. Y lo que yo estoy haciendo acá es establecer actividades que en este caso, por ejemplo, hay actividades que me pueden servir para la presencialidad y para la virtualidad. Es decir, yo puedo pensar situaciones o actividades que le permitan a los estudiantes desarrollar, pues primero lograr lo que me dice a mí el descriptor de la competencia, pero puedo utilizar herramientas TIC o herramientas o materiales que pueden utilizar los estudiantes estén en clase presencial o estén en clase virtual. Entonces, acá en este caso, yo voy a trabajar en el primer momento que los chicos establecen relaciones entre lo que ya conocen y las nuevas cosas por conocer. Es lo que yo me propongo. En este caso, ¿cómo lo voy a hacer? Con una actividad que se llama de paseo por la montaña. Conocemos las imágenes 360, ¿cierto? Yo les puedo mostrar una imagen 360 que puede que tenga el texto, el libro de texto escolar, o la encontré en internet, o encontré un recorrido 360 en un video de YouTube. Lo puedo proyectar, es decir, lo puedo proyectar tanto en la clase presencial,
en el tablero con un video BIM o se lo puedo proyectar en la pantalla a mis estudiantes que están en la virtualidad. Y la idea es que ellos identifiquen cuáles son los diferentes componentes del medio ambiente, por ejemplo, y les entrego una pregunta para discutir. En este caso, bueno, esto ocurre con ciencias naturales, pero si yo estoy haciendo una apertura, por ejemplo, en educación física, ¿cierto? Que eso es un reto que seguramente los profes de educación física tuvieron bastante grande. Este es un ítem que me sirve también en educación física, establecer relaciones entre lo que ya conoce y las nuevas cosas por conocer. Si yo estoy hablando de una apertura, de un tema o de un elemento cualquiera, la actividad tiene que corresponder con lo que yo me estoy estableciendo acá, ¿sí? Y en este caso, los estudiantes van a desarrollar una actividad de diálogo o de discusión. ¿Por qué? Porque ellos van a responder una pregunta a partir de la observación de una imagen 360 que es llamativa, ¿sí? En este caso. Pero digamos que dependiendo de la intención que yo tenga como área, yo puedo establecer una actividad cualquiera que logre el desarrollo de esa habilidad. Entonces, durante el recorrido se leen los marcadores, bueno, unas descripciones que tienen y vamos recordando si en algún lugar de nuestras vidas hemos estado en algún lugar parecido. Es decir, que yo evoco el recuerdo y los estudiantes van a tener que participar. Entonces, ¿cuál es la habilidad que yo voy a trabajar acá? Por ejemplo, el diálogo o la discusión. Yo digo que el diálogo. Los estudiantes van a dialogar aquí. Luego, yo voy a trabajar la contextualización. Esto puede ser para ustedes la conceptualización, o no sé si, no recuerdo si tienen también su contextualización, pero en este caso, lo importante es que yo voy a utilizar el mismo recurso de apertura. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo utilizar el mismo recurso en todos los momentos de la secuencia didáctica, pero con diferente intención. Entonces, en este caso, si yo estoy hablando de la contextualización, yo le pido a mis estudiantes, por ejemplo, que a partir de un recorrido virtual que estemos realizando sobre cualquier, en este caso, los seres vivos, que ellos puedan identificar cuáles son las características de los seres vivos y cuál es las de los objetos inertes. Y vamos a utilizar la misma imagen. En los cuadernos, dense cuenta que acá esta actividad sigue siendo la misma para la virtualidad y la presencialidad. En los cuadernos, ellos van a realizar un cuadro comparativo, ¿sí? Utilizo la misma actividad o la misma imagen 360, pero aquí el objetivo va a cambiar. Y necesito que los estudiantes comparen. ¿A través de qué? Pues un cuadro comparativo donde ellos puedan establecer las características entre unos y las características entre otros. Allí, digamos que yo les doy la indicación, digamos que van a poner en el listado ciertas características con las que ya hemos discutido y se construirá con ellos al tiempo en el tablero o en la pizarra digital. Quiere decir que yo también voy a socializar con ellos. En este caso, esta actividad dice que compara, porque esta actividad me va a ayudar a lograr, por ejemplo, el hecho de que los estudiantes describan las características de seres vivos y objetos inertes y además establezcan semejanzas y diferencias. Una actividad sencilla que utiliza el mismo recurso de la actividad anterior, pero en este caso desarrolla la habilidad de comparación. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Sí? Comparamos y el estudiante pues con esto puede lograr desarrollar o cumplir un poco con lo que me dice el descriptor del estándar. Luego me dice, digamos que ya estoy en el momento de la apropiación y esta es la parte seguramente de pronto para ustedes de la conceptualización. En este caso, yo ya puedo tener una actividad concreta para la presencialidad y una actividad concreta para la virtualidad. Entonces, en este caso, ambas nos van a permitir diferenciar, es decir, acá yo puedo comparar y además de todo puedo diferenciar una habilidad también.
cuáles son las características de esos organismos y con esta actividad termino de cumplir de pronto con el saber que me exige el estándar. Entonces, les doy a los estudiantes, les digo que a partir de ilustraciones que encontramos en el libro de texto, si tienen libro de texto, pues utilizo un libro de texto. Si no tengo un libro de texto, pues puedo buscar imágenes e implantarlas en una PPT para mostrárselas a los estudiantes en una presentación PowerPoint. Si no tengo imágenes en PPT ni en PowerPoint, puedo proyectar un video. Es decir, acá yo escojo el recurso, lo importante es que el objetivo de o el objetivo como tal es lograr cumplir con lo que me dice el estándar. Entonces, acá, por ejemplo, les digo a mis estudiantes, yo acá estoy utilizando el libro de texto escolar, ¿sí? Donde ellos clasifican con colores las funciones de los seres vivos, por ejemplo. Y en este caso, los chicos que están en la virtualidad van a hacer el mismo ejercicio, pero en este caso utilizan una herramienta de resaltado que tiene el libro. Es decir, yo acá utilizo el libro escolar, pero en caso de que ustedes no utilicen el libro de texto escolar, sino utilicen otro tipo de elemento, pues lo que yo necesito es que mi estudiante, por ejemplo, con las diapositivas, por lo menos exponga que puede diferenciar, en este caso, las características de los seres vivos y los seres inertes, pero en el caso de cada una de sus asignaturas, pues que el estudiante pueda desarrollar la habilidad que yo establecí en un principio. En la transferencia, por ejemplo, acá estamos viendo que está de color azul. Quiere decir que en la transferencia yo puedo trabajar ya es con el hacer. Y en el hacer, por ejemplo, me dice que formula preguntas. El estudiante va a formular preguntas acerca de un tema cualquiera, ¿sí? Y explora sus posibles respuestas. Omitamos el tema de los seres vivos y del entorno y todo este tema. ¿Qué es lo importante? Que yo, qué actividad voy a desarrollar o a diseñar para que mi estudiante pueda formular preguntas, ¿sí? Y a partir de qué habilidad lo voy a hacer. A partir de descripción, a partir de indagación, a partir de interpretar, yo tengo que mirar que mi actividad tiene que lograr que el estudiante formule las preguntas y pueda explorar las posibles respuestas. Así yo esté trabajando, por ejemplo, los valores de la familia. Así yo esté trabajando, por ejemplo, no sé, en artística, si yo esté trabajando el cubismo. Así yo esté trabajando en ética, cualquier tema que yo esté trabajando, lo importante es que yo provea que mi estudiante con esa actividad va a lograr formular preguntas. Entonces, en la actividad, por ejemplo, le digo a mi estudiante, en este caso, que en su casa, en el colegio y en todo el planeta existen, por ejemplo, objetos vivos, objetos y seres vivos que conviven juntos. Este trabajo, por ejemplo, va a ser en equipo. Entonces, reúnete con una persona y van a buscar, van a salir al entorno a buscar elementos que hagan partes de diferentes seres vivos. Es decir, yo esperaría que ellos me traigan hojas, esperaría que ellos me traigan, por ejemplo, no sé si tienen un lugar donde colocar, pues digamos, organismos vivos, sin que les hagan daño, claramente, ¿cierto? Pero que me traigan una evidencia de lo que son los seres vivos y también, si yo quiero, pues que traigan de pronto elementos que sean objetos inertes, ¿sí? Esto lo pueden hacer en el colegio, una salida exploratoria. Esto ya puede ser para la segunda sesión. Por ejemplo, comenzar la sesión con una motivación muy cortica, una reflexión inicial muy cortica, pero la actividad realmente pues es que los chicos vayan y busquen, por ejemplo, organismos vivos y objetos inertes y los traigan al salón para que los podamos observar. Estás en tu casa, pues si tú estás en tu casa y no estás en el colegio, busca 4 elementos que hagan parte de un ser vivo, puede ser una planta, una fruta, digamos que elementos que ellos puedan encontrar fácilmente, y 4 elementos que hagan parte de los objetos inertes.
un vaso, un salero, y la idea es que ellos puedan clasificarlos. Entonces, para lograr la formulación de preguntas, primero mis estudiantes van a clasificar, pero además de esto vamos a poder formular preguntas juntos. Entonces, esa formulación de preguntas las vamos a hacer como en la clase. ¿Cuáles son las características? De nuevo, ¿cuáles son las características que tiene un objeto inerte? ¿Cuáles son las características que tiene un ser vivo? Y que ellos mismos puedan empezar a dar esas respuestas. Y finalmente, un cierre, por ejemplo, en este cierre, voy a trabajar para el cierre el ser. Entonces, respeta y cuida a los seres vivos y los objetos del entorno. El ser tiene que ver mucho es con esas actitudes que tienen los estudiantes. Las actitudes tienen que ver también, bueno, las actitudes hacia el aprendizaje, pero también cómo en su formación personal ellos van a cumplir con determinados elementos. Entonces, por ejemplo, somos respetuosos de la palabra del compañero cuando esté hablando, respeto también, por ejemplo, respeto mi cuerpo y el cuerpo de mis compañeros y lo cuido, ¿cierto? Puede ser un ejemplo en educación física, o valoro la importancia de las obras de arte, ¿cierto? En arte, por ejemplo, en ese caso, entre otras, pues yo establezco son las actitudes de los chicos. Y las habilidades como tal, pues voy a revisar qué habilidades puedo desarrollar para que mis estudiantes cumplan o bueno, desarrollen esas actitudes. Entonces, aquí en este caso es un cierre, es una concreción, y lo voy a trabajar, por ejemplo, con robots. Los robots son máquinas que inventaron las personas. Algunos de ellos parecen seres vivos porque se mueven y pueden emitir sonidos. Y yo les hago unas preguntas. ¿Cómo puedes diferenciar un ser vivo de un robot? ¿Qué necesitan los robots para funcionar? ¿Por qué es importante proteger los seres vivos dentro de nuestro planeta? Estas preguntas son evocativas y van a funcionar para que mi estudiante desarrolle esa actitud de respeto, por ejemplo, hacia los seres vivos, o de respeto hacia el otro, o de cuidados por el cuerpo, o valorar las obras de arte. Y les dejo una tarea para la próxima sesión, y es que van a diseñar un robot, en este caso, que sea capaz de cuidar el planeta. Ellos tienen que diseñarlo, ellos tienen que plantearlo, pero ¿cuál es el objetivo? Que ellos creen conciencia, por ejemplo, de el cuidado del planeta y de respetar los organismos. Entonces, los materiales van a ser de reciclable, una botella de plástico reciclada, tapitas de plástico, lana, cinta pegante, bueno. Y esta es la apertura para la siguiente sesión. Entonces, de esta forma, yo hilo o relaciono el cierre de una secuencia didáctica con la apertura de la siguiente secuencia didáctica. Entonces, simplemente yo quería darles un ejemplo de cómo nosotros podemos, en cada momento de la secuencia didáctica, desarrollar actividades que los estudiantes o con las cuales los estudiantes puedan trabajar habilidades que les permitan lograr la competencia establecida. A pesar de que el ejemplo es de ciencias naturales, en este caso yo pues digamos que lamento no poder tener el ejemplo de cada asignatura de ustedes, pero pues no sé si tengan alguna duda, inquietud o comentario. ¿No fue claro o...? No sé si están escribiendo en el chat. Si están escribiendo en el chat, no, no los veo. Muy bien. Ese silencio indica que está claro o que no hay nada claro.
Sí, claro. Vale, digamos que lo que yo buscaba con este elemento era darles a ustedes unos elementos simplemente para ver que en una secuencia didáctica yo puedo trabajar las competencias sin ningún problema a partir del entrenamiento de habilidades. ¿Sí? Eh, no sé si en esa parte estamos sintonizados o no, o tal vez no. Mira, yo pienso que sí, Catherine, y me llama la atención lo siguiente. Lo importante de tener en cuenta lo que son las habilidades, las competencias para un adecuado desempeño. Además, que esos niveles de desempeño, de acuerdo con el interés o no interés de los estudiantes, entonces logramos mejores y mayores resultados, ¿no? Esto nos significa que tal vez cada vez tenemos que ir más y estar más pendientes y como indagar un poco más sobre las habilidades de los estudiantes y lo que tú también hablabas, ¿no? Con respecto al interés que a ellos les genera algunas actividades o algunas acciones para que su desempeño cada vez sea mejor, ¿no? Llegar como tal vez cada vez más a ellos a través de lo que a ellos les motiva, ¿no? Claro. Es una tarea pues ardua, pero cada vez se hace más interesante si realmente queremos que esto de las habilidades, competencias y el desempeño sea el esperado, ¿no? El esperado no solamente para los estudiantes, sino para el profesor mismo que está preparando, que está haciendo, que está llevando esta secuencia que tú nos hablas. Y lo mismo para los papás, para los padres de familia, para que entiendan que por encima de una nota está también el aprendizaje y el desarrollo de esas habilidades y esas competencias para que realmente el niño o la niña tengan un muy buen desempeño y algo que se hace necesario, ¿no? Además del desempeño es el querer obtener esos aprendizajes, el querer obtener ese conocimiento, esa esencia de lo que realmente se quiere, ¿no? Año a año. Entonces yo pienso que es bien interesante esto de cada vez saber un poquito más sobre las habilidades de los jóvenes y de los niños para mirar cómo llegamos cada vez más a ellos, ¿no? Indagar mucho más, tal vez. Así es. Muchas gracias, Adriana. Pues digamos que en ese sentido es importante ver que probablemente las habilidades son el foco con el cual yo puedo desarrollar las competencias en mis estudiantes. Y ustedes conocen sus estudiantes, tienen una gran ventaja y es que ustedes ya tienen su secuencia súper clara. O sea, ya tienen la secuencia clarísima en qué momento la utilizan. Y en ese sentido, ustedes van a poder utilizar los recursos que necesiten, que sean necesarios para lograr desarrollar actividades que les permitan a los chicos entrenar esas habilidades que le permitan cumplir con esa competencia. Entonces, ¿sí? ¿Haider? Bueno, sí, pues de antemano agradecerte por esta, digamos, conceptualización muy holística que nos has hecho, ¿no es cierto? Debo decirte pues que de manera muy juiciosa venimos trabajando pues en el marco de ese ajuste continuo que estamos haciendo a la propuesta curricular, ¿sí? Pues bueno, cada una de las áreas tenemos nuestras diferentes actividades de capacitación y pues por eso pues me pareció interesante lo que tú mencionabas ahorita porque de alguna manera también nos genera una propuesta nueva en torno a la importancia pues de lo que tiene que ver precisamente con esa secuencia didáctica, cómo estructuramos nuestra malla curricular, ¿sí? Eh, ahorita pensaba mucho, por ejemplo, cuando tú mencionabas diferentes elementos, en el caso particular, nosotros como docentes tenemos siempre muy juiciosos estar ligados a esos aspectos académicos del marco legal del ministerio, ¿sí? Sí, mamita. Porque pues básicamente tengamos en cuenta la Ley General de Educación 115 del 94, el decreto 1860 del 94, el decreto 1290 del 2009, que nos habla de evaluación, de plan de estudios, todo lo que tiene que ver con las dimensiones del ser humano, sí, ese referente socioafectivo que tú mencionabas ahorita, que es tan importante en estos momentos,
y obviamente todo lo que es precisamente esas dimensiones corporal, ¿sí? Los referentes comunicativos, de la estética, ahorita que está en boga también todo ese compendio ambiental, la ética, y en el caso de nosotros como colegio religioso, el marco espiritual, ¿verdad? Que está implícito Claro. allí, en esa dimensión del ser humano. Y ligado a los lineamientos curriculares que el MEN pues ya también nos habla, en torno al aprender a conocer, que tú pues de alguna manera ahorita nos los ponías de nuevo, ¿sí? El aprender a ser, aprender a ser, el aprender a vivir juntos, que en estos momentos pues creo que nosotros como profesores estamos convocados pues definitivamente en cada una de nuestras clases, en esas secuencias didácticas que planteamos, pues recordarle a nuestros estudiantes la importancia que es participar, tener ese concepto de cooperación con los demás, ¿no? El referente ciudadano, ¿sí? Digamos que todo eso, pues ahorita tú lo mencionabas de alguna manera. Debo mencionarte que en el caso de nosotros en el área de ciencias sociales, por ejemplo, venimos trabajando todo lo que tiene que ver precisamente, digamos, más alineados con lo que es la propuesta de competencias, pero más ya desde, pues son las, digámoslo así, ¿sí? Eh, pues todo lo que tiene que ver con las propuestas del IFEX, eh, pues básicamente pues lo que es la competencia o los estándares, ¿no? El conocimiento como científico social, digámoslo así, o lo que tiene que ver con el conocimiento pues referenciado desde el marco de la historia, la cultura, el referente espacio-ambiente, también lo que tiene que ver con los compromisos o el desarrollo y el compromiso social que se debe tener actualmente. Sí, obviamente pues eso de manera muy macro, pues llamemos nosotros a eso pensamiento social, de Sí, claro. interpretaciones y perspectivas y el pensamiento reflexivo sistémico. Pues bueno, todo esto, pues digamos, tú lo ligabas ahorita y de alguna manera nosotros en algún momento hacíamos una reflexión en torno pues, a un elemento importante y es cómo nosotros en la praxis definitivamente tenemos que tener la capacidad, ¿sí? De saber redactar, utilizar muy bien, digámoslo así, esos descriptores que tú ahorita mencionabas, eh, en la parte de elaboración de esos desempeños, ¿no? Que son tan importantes cuando Sí, hablamos de competencias, ¿no? Porque pues hay sí, que señor. recordar que el desempeño nos habla de la acción, del conocimiento que tenemos del área, ¿no? Del contexto y la finalidad. Sí, y eso está ligado pues de alguna manera a esa situación que va a llevar a promover el aprendizaje y obviamente nos lleva finalmente a esa estrategia de evaluación, ¿no? Que igualmente tú lo mencionabas, el qué, el cómo, el con qué, ¿sí? Entonces, pues digamos todas esas cositas, a pesar de que pareciera que como que a veces nosotros miramos digamos una multiplicidad de criterios epistemológicos en torno a las competencias, ¿sí? Precisamente cuando tú hablabas ahorita, yo estaba mirando por acá un documento que es de la globalización de la educación, ¿sí? Sí, Precisamente de la UNESCO, y pues hay todo un capítulo referenciado a competencias, ¿no? Es una cosa sí, señor. impresionante y creo que Sí, los así es. profesores estamos todavía en deuda de formarnos mucho más Incluso, en ese gran, digamos, compendio que son las competencias así. Y por eso pues te agradezco así mucho por lo que nos es. acabas de mencionar. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias a ti y seguramente como institución educativa les puede interesar el hecho de que el tema de competencias está tan en boga que si lo conocen, seguramente lo conocen. El Papa Francisco incluso está hablando en estos momentos de un pacto global por la educación en el cual uno de los eslabones es justamente el desarrollo de competencias ciudadanos competentes, pero además sentipensantes. Por eso es muy importante retomar esa parte de las habilidades socioemocionales. Y pues me alegra bastante que haya sido de provecho el día de hoy, pues esta formación. Seguramente pues nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Yo lastimosamente debo retirarme porque tengo un compromiso también ya justamente en este momento. Pero pues espero que haya sido de gran provecho el día de hoy este espacio. Les voy a compartir la presentación y también la rúbrica, bueno, la secuencia que acabamos de revisar, tal como está, para que la tengan a su mano, ¿vale? Entonces, les deseo una excelente tarde, un excelente resto de semana y muchas gracias por el espacio, profes.
Gracias, Muchas Catherine. gracias. Para ti, mil Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, muy Catherine. amable, muy gentil. Mil gracias. Capacitación muy amable. Bueno, que estén muy bien, profes. Cate, Igualmente, Cate. mil gracias, gracias a todos los docentes, pues decirles que estamos prestos a las solicitudes o observaciones y desearles feliz tarde a todos. Muchas gracias, Paola. Ha sido enriquecedora la charla de hoy. Bendecida tarde para todos. Con el mayor de Gracias los por su gustos. asistencia. Muchas gracias. Vale. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz Hasta tarde. luego. Muchas gracias. muy Muchas amable, feliz gracias. tarde. Feliz tarde para todos. Muchas felicidades, descanso. Gracias.